en ese lugar. Bien. Los extintores pueden no utilizarse durante años, por lo que deben mantenerse revisados y preparados. Por esta razón se realizan inspecciones periódicas en lugares públicos. También se comprueba que están en los sitios adecuados. Cuando hablamos de lugares públicos hablamos de lugares de tránsito de gente, ¿no? No la calle. Bien. Los extintores deben tener unas etiquetas en las que se describen las instrucciones de uso y el tipo de fuego para el que están diseñados, así como la fecha de revisión o de caducidad. Disculpame. Sí. Gracias. Arranco el... Preguntas. A ver si puede crack. O sea, la federación después. Seguimos, todos pegamos. Bien, partes de un extintor. ¿Dónde dejamos el Último acá, si queremos prender la luz. Sí, A ver, Pablo, ¿podemos prender la luz? Está bueno que lo veamos así, pero también está bueno que lo veamos permiso. Bien todos, ¿no? Seguro de uso. El seguro tiene dos funciones. Una en realidad, pero va acompañado de este precinto. Cuando yo retiro este seguro, se corta el precinto también. En caso de que se complique porque está medio duro, estos precintos son en realidad más que nada para que a simple vista, digamos, o sea, un contacto visual rápido con el equipo, sepamos que no fue utilizado. ¿Bien? Puede no tener el precinto y no haber sido utilizado. La particularidad que tiene el seguro es que una vez que se retira es muy difícil volver a ponerlo, es prácticamente imposible. Seguro. Palanca de activación es esta. Esta es la manija de sujeción y transporte que... manija de transporte, ¿se ve? Palanca de activación, entonces apretamos, proyectamos el chorro de polvo químico. Manómetro, tiene tres partes: descargado, normal y sobrecarga. Bien, lo ideal siempre que esté en verde. Hablando desde el punto de vista de seguridad y higiene, todo lo que es verde indica que condición segura. Bien, puede que esté, a veces, cuando en las casas de control hacemos la prueba anual o el control anual, quede un poquito en la zona de sobrecarga la aguja. No pasa nada. El tema es que no esté descargado. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Collarín con holograma. Bueno, en este caso no tenemos el DPS colgando, lo tenemos archivado. Cada año se le pone un collarín. Cuando se lo desarma, eso nos indica el año en el que fue controlado. Bien. Ese color del collarín cambia una vez por año. Cuando se desarma el extintor para hacerle la prueba hidráulica anual y el control del agente extintor, se le pone un collarín de distinto color. Bien, después tenemos los hologramas y tablas de servicio. Hologramas que indican el tipo de fuego. Okay. Bueno, estos no tienen tabla de servicio. Pero la tabla de servicio en realidad no es más que una tarjetita que le ponen o no, varía, depende de a dónde lo llevemos a cargar. Las fechas en que se le fue haciendo las pruebas hidráulicas, ¿bien? Porque por supuesto tiene una vida útil. Bien, manguera o tobera, que varía, depende del tipo de agente extintor que tengamos, o sea, el tipo de equipo. El agente extintor que está adentro, ahora lo vamos a explicar, y el tubo o sifón. Para que se entienda, ahora vamos a ver un corte transversal. Esto es lo mismo, pero acá vemos la parte de cilindro, el agente extintor y el agente con el que se lo presiona. Estos equipos están presionados a 17 kilos aproximadamente con nitrógeno. Fíjense que tienen costuras son de chapa y tienen costura, ¿ven? Son soldados. ¿Por qué? Porque se los presiona a baja presión, 17 kilos es una presión relativamente baja.
y se lo presuriza con nitrógeno, que es un gas inerte. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Que cuando nosotros accionamos esta válvula, al igual que un sifón de soda, presionamos el gas sobre el agente extintor y por efecto de Venturi va a subir y lo vamos a proyectar por la manguera. ¿Bien? Hacemos por qué esta aclaración. Porque todas estas características del equipo durante una emergencia nos pueden dar un pantallazo más rápido de ir a leer a ver qué tipo de agente extintor es. Solamente viendo el equipo vamos a saber que a partir de hoy espero sepamos que esto es polvo químico seco. ¿Bien? En cambio el de CO2, dióxido de carbono, es entero, de chapa, hierro, perdón, y se presiona con el mismo gas. Ahora lo vamos a dar más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ven? Lo que hablamos. Cilindro posturado. ¿Bien? Es de chapa, soldado. Y este es el de CO2. Que acá tenemos un. Ahí. Acá. Bueno, este lo que tiene que la tobera o manguera es diferente. No tiene tobera larga. Es válido también. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Características, fíjense la diferencia. ¿Tiene manija de accionamiento? ¿Palanca de accionamiento? No. ¿Tiene argollita? Sí. Son del mismo color, es decir, fue encontrado el mismo año. Bien. ¿Tiene tarjeta identificatoria de agente extintor? Sí. Acá está. B, C. Bien. Tarjetas técnicas también que nos ponen los muchachos que hacen las cargas y los controles. ¿Tiene seguro? Sí. Bien. Tobera también, que varía, pero es mucho más pesado, es de hierro, no tiene costura, o sea, es un envase entero. Y el CO2 lo que tiene es que se presuriza con el mismo gas. Se pasa de estado gaseoso a líquido bajo presión, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, dentro del envase sin necesidad de un agente externo como este, con nitrógeno. ¿Bien? La particularidad que tiene el robinete de apertura y cierre. Ya eso nos da la pauta que es otro tipo de equipo. Y estas toberas, en este caso también, pero acá están pensadas, son dieléctricas. ¿Por qué? Hay unas que son más largas, que tienen una malla metálica, y después en la punta plástico, que... Permiso, ¿no? Sí. Ahí hay Bueno, a esto que le faltaría, si la estuviéramos utilizando acá, una manguerita, una prolongación con una malla metálica. ¿Por qué? Porque cuando lo liberamos, tiende a volver, o sea, cuando liberamos el CO2 que acá dentro está líquido, lo pasamos a estado gaseoso. Actúa por sofocación, desplaza el oxígeno. Se genera lo que se llama nieve carbónica. ¿Bien? Por diferencia de presión y temperatura entre el gas cuando está en el interior y cuando lo liberamos afuera. Y esa fricción que genera dentro de la tobera, de la manguera, puede llegar a generar alguna pequeña carga estática, que se traduce en ¿qué? Comúnmente, ¿cómo lo llamamos? Una patada. ¿Bien? Es mínimo, porque imagínense, un equipo de estos no nos va a transmitir electricidad, una descarga eléctrica, pero está pensado justamente para evitar todo ese tipo de situaciones. Ahí está. ¿Ven? Claro. Malla metálica, la tobera dieléctrica. ¿Bien? Pero después, bueno, fíjense, las características son iguales. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Nada. O sea que mañana salimos a hacer un recorrido por acá y vamos a decir CO2 por lo químico, CO2 por lo químico. Bien. Genial. Problema para completar el TEN o ver. Totalmente, ahora para el examen estamos bárbaros. Bien. Siempre fíjense, en este caso, bueno, nosotros trajimos unos extintores que tenemos, que los utilizamos nada más que para esto. Los que tenemos en el cuartel están en norma
a 1,65 m, como indica la ley, y traen una tarjetita colgando, que eso lo pone el personal que hace las recargas, cualquier casa comercial a la que lleguemos a hacer el control, que se llama DPS. Es una tarjeta en la que se contienen todos los datos del extintor, número de equipo, o sea, un equipo portátil, número de equipo, fecha de carga, o sea, de recarga, cuándo vence, qué tipo de agente extintor, la capacidad que tiene, o sea, capacidad, aquel es de 5 kilos, por ejemplo, entonces dice 5 kilogramos, fecha próxima revisión, 18 de junio del 2019. Bien, con ver el DPS sabemos si ese extintor está bien. Una particularidad que tiene el de CO2 que no tiene el de polvo químico seco. Este, como está presionado con el propio gas, si abrimos y cerramos el rominete no pasa nada. A ver, no pasa nada. Sí pasa. Cuando utilizamos un extintor hay que mandarlo a hacer el control. ¿Bien? ¿Se utilizó? Hay que mandarlo a recargar. Pero este aguanta un tiempo y lo podemos volver a utilizar. Si no se utilizó todo, utilizamos la mitad, lo cerramos, no se va a descargar. Este, por más que hayamos pulsado una sola vez, se despresuriza. ¿Bien? Pero cuando le sacas el precinto ya no lo puedes colgar, ¿no? A ese. No, este por ahí sí. Se puede volver a Sí, colgar. este sí, pero a lo que voy es, este con hacer solamente una pulsación se despresuriza. Bien, está presurizado con nitrógeno a 17 kilos. Este no, como está presionado con el propio gas, no pasa nada. Sí, igualmente hay que mandarlo a recargar, obviamente. Siempre. ¿A qué presión está el CO2? Este, arriba de 72 kilos. Es mucho más. Por eso siempre decimos cuando este se utiliza, tratar de tenerlo de costado. Este no pasa nada. Yo lo puedo tener y lo puedo utilizar y maniobrar tranquilo. Este, no solo que es mucho más pesado, sino que lo que tratamos de prevenir es que si esto llega a fallar, esta válvula llega a fallar, se descogota, no me decapite, ¿bien? O me genera algún tipo de lesión, por eso se trata de utilizar siempre de costado. En caso de que falle y salga disparada, estamos alejados. ¿Bien? Preguntas. ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué uno tiene manómetro y el otro no? Buena pregunta. ¿Cómo no sabes? Bien, ¿por qué creen? La misma presión lo deja salir al ¿cómo se llamaba? CO2, CO2. dióxido de carbono. ¿Por qué cree usted? Abrir la válvula y ya ¿Está la bien? presión lo deja Muy salir. bien, ¿cómo es el nombre, compañero? Leonel no rinde examen, muy bien, Leonel. Le dijo a Leandro, adentro del CO2 lo único que hay es esa sustancia, dióxido de carbono. Automáticamente como que lo envaso y lo saco y lo vuelvo. O sea, el fabricante lo ingresa de adentro y cuando yo lo tengo que usar lo saco. Distinto al de polvo que tiene polvo químico seco, que yo acá le voy a facilitar al instructor para que después se los pase y vean. Esto es polvo químico seco sacado de adentro. Hacelo, perdón. Si yo lo muevo, eso que sale es polvo químico seco. No puedo respirar, no pasa nada, me va a causar un poquito de picazón en la nariz, pero no es tóxico, no es cancerígeno. ¿Qué es lo que te quiero explicar con esto? Acá adentro hay dos sustancias, polvo químico y ¿qué dijo Leandro? Nitrógeno. Para que el polvo químico salga, ¿qué tiene que hacer fuerza? Entonces, esto me marca la presión que hay de nitrógeno adentro. Acá solamente la presión, cuando abro el gas ahí adentro tiene que salir. Abro y sale. Por eso no tiene manómetro. Tengan presente eso. Es una simple pavadita, pero al verlo en una serie de extintores colgados me va a dar la pauta. Ese no tiene manómetro. Ahí adentro hay un gas que sale por sí solo. Y bueno, luego después cuando Leandro termina, antes de pasar a la otra presentación, vamos a hacer un break, pasen y levanten los se van a dar cuenta del peso. Fíjense que el director trajo este grande y pesa bastante. Pesa bastante porque el mismo contenedor tiene que ser resistente. Muchas gracias. Bien. Bueno, nosotros tuvimos un problema una vez con un extintor de CO2. Que se prendió fuego, trajeron el extintor que encima pesaba, era gigante, y cuando lo abrieron estaba vacío. No había forma de... Puede fallar, decía tu Sam. Porque habíamos lo del manómetro.
¿Tenés forma de estar? Siempre está el chistoso que juega con ese tipo de mujeres. O no se pone. Te puedo asegurar que si hubiera jugado No, con un pueblo no se puede. chico, No, te hubieras no, enterado. pareció. No solo por el manómetro, sino porque hoy en uno de los slides, Filminas, decía que no genera demasiado trastorno en el entorno que se utiliza. Mentira, el polvo químico te deja una mugre increíble y tenés que limpiar todo. Digamos, no te- También, ¿no? Claro, es una de las desventajas que tiene como agente extintor, es buenísimo. Es mucho más eficaz que un CO2. ¿Por qué se recomienda para instalaciones eléctricas el dióxido de carbono? Justamente por eso. No deja residuos, no es corrosivo. La desventaja que tiene es que si hay personas en el ambiente, como desplaza el oxígeno, es asfixiante. ¿Bien? Porque o al momento de utilizarlo, que no haya gente. ¿Bien? Pero bueno, el polvo químico seco, perdón, como agente extintor, no sé si más recomendable, justamente por esto, dependiendo del lugar, pero es mucho más eficaz, ¿bien? Actúa mucho más rápido. O sea, todo lo que es la carga de fuego en llama, automáticamente la va a sofocar. Lo que no me asegura que no pueda llegar a ser una reignición, porque no tengo disminución de temperatura, lo que hablábamos hoy. Bien, forma de utilizar. Manija de sujeción o transporte. Guardamos. Manija de sujeción o transporte. Esto. Retiro seguro y precinto. A la vez. En caso que tire y que el precinto esté fuerte, arranco el precinto y después el seguro. Bien. Me posiciono a unos 3 metros del foco del incendio, del foco ígneo. Dirijo con la tobera hacia la base de la llama y hago la descarga en forma de zigzag. ¿Bien? En forma de abanico, exactamente. Ahí está de nuevo. Diagramas. Bien. Tratar siempre de hacerlo con el viento a las espaldas. De frente voy a tener 2 problemas. No por desmerecer a nadie, pero el común de la gente no está acostumbrada a tener una carga de fuego cerca. ¿Bien? Voy a tener toda la carga de fuego a temperatura de frente, que eso ya el humo y más me va a empezar a generar alguna molestia. Y después el mismo polvo. Fíjense, no sé si tienen el frasquito ahí circulando, Fede apenas lo movió, ya empezó a esparcirse. Es muy... por la granulometría que tiene, perdón, muy finita, se esparce muy rápido. ¿Qué químico tiene? O sea, Son mezcla de sales sódicas y potásicas. Son sales químicas, mezcla de sales. La relación con el agua se vuelve muy corrosivo, ¿no? ¿Cómo? La relación con el agua se vuelve muy No, corrosivo. con el agua no tenés problema. Por ahí podés tener problemas operativos, digamos, a la hora de trabajar un incendio, cuando trabajás con espuma. Porque las espumas se degradan por el polvo químico seco. En contacto con polvo químico se degradan. Pero no, con el agua no tendrías problema. De hecho, si se utiliza en algún lugar, en algún recinto, después de grabar todo muy bien, limpiar todo muy bien. Incluso hoy hablamos de los motores de los vehículos. Lo mismo. Después cuando vienen los bomberos, si utilizaste, pedirle que te laven bien el motor, o sea que... Claro, o mejor, sí, pero ¿qué te puedo decir? Se llama a los bomberos. Porque es muy corrosivo, sigue trabajando después con el tiempo. ¿Bien? Bien. En superficies líquidas lo recomendable es empezar por la parte alta. ¿Por qué? Porque si atacamos a la llama en un incendio de charco y no estamos muy duchos con el tema, lo más probable es que nosotros mismos generemos una propagación, lo dejamos esparcido. Bien. Bien. Tengo un fuego. Veo que se está generalizando. Cuento con varios extintores. Lo primero que hice, ¿qué fue? ¿Quién dijo Saigorina? Me faltó algo, por no decir que me genera pánico. No, mentira. Lo primero es llamar a los bomberos. Lo primero. Bien.
Y después, si contamos con varios extintores, no utilizar uno, se vacía y tratar de controlar utilizando otro. No. Siempre lo que se hace cuando tenemos un fuego es darle un golpe inicial, tratar de atontarlo, bajar la carga de fuego. ¿Bien? Para tener una condición más segura, más favorable y que se pueda controlar. Entonces atacaría con todos los extintores en simultáneo. Si eso no funciona, bueno, ahí sí, abandonamos el lugar porque ya no tenemos más nada para hacer. ¿Bien? Pero siempre recuerden que esto está pensado para un principio de incendio. ¿Bien? Se debe estar atento a la posible reignición del fuego, no irnos hasta que no estemos totalmente seguros que fue extinguido, y siempre que nos retiremos, hacerlo de frente, nunca darle la espalda. ¿Bien? Preguntas hasta acá. ¿Cómo estamos? En 10 con... Me interesó sumarme para tratar de aportar algo. Y bueno, hoy vamos a ver a grosso modo, de una manera breve pero concisa, todo lo que es referente a extintores, un poquito de fuego, protección respiratoria y demás. Dicho esto, comenzamos. ¿Vieron? ¿Ustedes conocen la definición de fuego? ¿Del diccionario? ¿No? Bien. Óxido de reducción, en el que un elemento se reduce, siempre hablando desde el punto de vista del combustible, que tiene suficiente intensidad para en muchos casos producir calor, luz y llama. ¿Bien? Llamas en muchos casos. ¿Por qué? Porque tenemos dos clases de fuego. Para poder explicar o saber qué nos es mejor a la hora de utilizar un extintor, qué agente extintor nos conviene utilizar, tenemos que tener en cuenta estos conceptos básicos. ¿Qué es el fuego? El fuego es una reacción química, ¿bien? Ni más ni menos que eso, es una reacción química, en la que un elemento se oxida y otro, que es el oxígeno del medio ambiente, se reduce. Se llama redo, óxido de reducción, pero eso ya es más químico, ¿bien? Entonces, al fuego lo podemos representar gráficamente de dos maneras. Tenemos un triángulo del fuego en el que tenemos tres elementos. Al fuego lo componen tres elementos: calor, un combustible y el oxígeno del medio ambiente, normalmente llamado como comburente. Ahí tenemos lo que sería un fuego sin llama, una brasa de fuego pero sin llama. Para tener llama interviene un cuarto elemento que se llama reacción en cadena, ¿bien? O reacción química en cadena. Eso es lo que permite que nosotros podamos tener un fuego con llama que sea palpable a simple vista, ¿bien? Y acá está el tetraedro del fuego. Como decía, combustible, oxígeno, que generalmente es el oxígeno del medio ambiente, calor, reacción química en cadena. Porque digo generalmente, para que se entienda, se los resumo, es cuando sometemos un combustible a temperatura y este se empieza a descomponer molecularmente. Su estructura molecular cambia y empieza a emitir vapores de combustión. ¿Bien? En el caso de algunos combustibles, ya tienen en su composición oxígeno y cuando se combustionan o se los somete a temperatura, emiten oxígeno. Por eso es complicado. Ejemplo, no sé, alquil de aluminio, algunas acetonas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué mostramos esto? Porque ¿cuál es la idea? Cuando nosotros trabajamos con un agente extintor, sea polvo químico seco, que ahora después lo vamos a ver, o dióxido de carbono, o agua, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a estar trabajando sobre una cara del tetraedro de fuego, ¿bien? Ejemplo. ¿Cómo podría suprimir la parte de calor? Si el combustible lo permite, ¿utilizando qué? Agua, enfriando la masa de combustible para que deje de emitir vapores de combustión. Tenemos un fuego generalizado en este área, por ejemplo. Si cierro la puerta, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento, ese proceso de combustión va a seguir avanzando hasta que consuma el total de volumen de oxígeno disponible. Por eso esto se llama retiro. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver igual. Sofocación. Para trabajar sobre el combustible también lo que podemos hacer es hacer un método de retiro.
¿Bien? Entonces, podemos eliminar el calor enfriando, el oxígeno, cerrando una puerta o utilizando un extintor que sofoque el oxígeno. Sobre el combustible, retirándolo. Nos pasa muchas veces asistir a grandes emergencias en el que se hacen ataques combinados, por ejemplo. Se comienza a realizar la extinción, pero se empieza a hacer retiro del combustible que no se quemó. Bien, al fin de evitar ¿qué? Propagación. Y la reacción en cadena, más adelante lo vamos a ver. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Preguntas? No. ¿En el curso vieron algo de fuego, algo de extintores? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Algo bien? Bien. Ya nos vamos a meter de lleno en lo que son clasificación de fuego. Fuego clase A. Siempre que nosotros identifiquemos un extintor o un puesto de incendio, como se suele llamar en la industria, vamos a encontrarnos que vamos a tener que nos va a indicar mediante pictogramas y letras qué extintor tengo, o sea, qué agente extintor cuenta la instalación para un determinado tipo de combustible. ¿Bien? ¿A qué vamos con esto? Tenemos 4 clases de fuego. A, B, C y D. ¿Bien? Cada una engloba un tipo de combustible. Y para cada una hay un agente extintor. ¿Bien? Clase A. Son fuegos que se desarrollan en sólidos combustibles como tela, madera, cartón, papel. Y tienen la particularidad que dejan brasas, residuos carbonosos importantes. ¿Bien? B, clase de fuego, se dan cuenta, ¿no? El A es la A dentro de un triángulo, el B dentro de un cuadrado, el C de un círculo y el D de una estrella. Ahora lo vamos a ver en profundidad. D, líquidos inflamables y gases. ¿Bien? Pinturas, grasas, aceite, todo líquido que pueda llegar a ser combustible, miscible o no con el agua. Gases también y gases almacenados. Característica, no deja brasas, pero sí deja una especie de hollín, ¿bien? Un hollín como muy aceitoso. Bueno, y la particularidad que tiene es que generan mucha más temperatura que los incendios que se desarrollan en un fuego sólido. ¿Bien? C. Está catalogado como una clase de fuego, pero en realidad es más un riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo que tenemos en el fuego clase C es que se desarrolla en equipos que están sometidos bajo tensión eléctrica. Llámese proyector, PC, cualquier tipo de electrodoméstico que esté afectado bajo tensión eléctrica o equipo industrial. ¿Por qué decimos que es un riesgo? Bueno, porque en realidad el riesgo que tenemos es que no lo podemos atacar con agua, que por excelencia es nuestro agente extintor universal. Tiene muchísimas aplicaciones, bajo costo, fácil conseguirla. El agua es por excelencia el mejor extintor que hay, pero bueno, en este caso no es, o casi no sería aplicable. Entonces, ¿por qué decimos que es un riesgo? Porque si desenergizamos el equipo, o sea, bajamos la térmica, por ejemplo, pasamos a tener de un fuego C a un A o un B. ¿Bien? Clase D. Son fuegos que se dan en metales ligeros. Magnesio, titanio, aluminio, circonio. Nosotros prestamos especial atención a la hora de estos incendios, sobre todo los incendios de vehículos. Hoy día hay mucho material. Nosotros se hacen con materiales mucho más livianos pero resistentes, entonces por ahí en el block o en la caja de cambio o en las llantas de aleación de magnesio, el riesgo que tenemos en esta clase de fuego es que no se puede utilizar agua tampoco. ¿Por qué? Porque el agua en contacto con un metal de estos prendido fuego reacciona. ¿Qué quiere decir que reacciona? La molécula de agua se compone por 2 átomos, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, ¿bien? H2O. Cuando nosotros arrojamos agua, esa molécula se parte al medio, se separa. Entonces queda el hidrógeno por un lado y el oxígeno por el otro. ¿Cómo se traduce eso en una intervención? En una explosión blanca
de metal caliente, porque el hidrógeno es tiene muy buen poder de combustión, arde fácilmente. Entonces reacciona de forma violenta y el oxígeno que se separa de esa molécula de agua retroalimenta la combustión. Tampoco no es posible utilizar polvos químicos normales como un polvo químico seco porque no es efectivo por su composición. Hace falta mezcla de sales o grafito, por ejemplo, polvos especiales para poder extinguirlo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿O soy muy crack? ¿O no se animan a preguntar? Hay una mnemotecnia que dice, y no se lo tomen a mal, la utilizamos como decía en la federación, no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan. ¿A qué vamos con esto? Que al momento de una emergencia, ojalá nunca les pase, o alguna intervención o lo que fuera, si nos quedamos con una duda, el momento de subsanarla es ahora. Para el momento de la emergencia ya es tarde. ¿Bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? 2. Vos recién hablaste del último tipo de fuegos y dijiste, por ejemplo, los autos, ¿no? Sí. Y el extintor que uno tiene en el auto. Sí, no es para fuegos clase D. No es para es ABC. Es ABC. Sí, no queda, a ver, igual la dinámica de un incendio varía. ¿Qué te quiero decir con esto? Si bien reacciona con el agua, nosotros extinguiendo con agua, porque imagínense que si cada auto que se prendiera por semana lo pagáramos con un extintor, estaríamos extindidos. Teniendo el traje adecuado de protección personal, nuestro equipo estructural de incendio completo y demás, se extingue. ¿Por qué? Porque generalmente se encuentra en partes bajas. Nosotros siempre tratamos de extinguir por lo alto. ¿Bien? Se apaga, pero vamos a verlo traducido en una reacción violenta. Por eso no es recomendable arrojarle agua directamente. ¿Entiendes? En un incendio de magnitudes de este tipo de fuego, esta clase de fuego, es inviable arrojar agua. Ya ahí hace falta otro tipo de mecanismo, por ahí una retroexcavadora que pueda ir esparciendo, digamos, grafito o vermiculita, ¿no? Que es otro extintor más común. Se puede, digamos. Mismo, no quiero dejar de sumar mensaje ni meterme demasiado en profundidad. Cuando hablamos de fuego clase C, el agua es conductora de la electricidad. En realidad lo que es conductora de la electricidad son los minerales que tiene el agua. ¿Bien? Por eso, con agua desmineralizada se podría trabajar, en teoría, en un incendio de estas características. Nadie pone un extintor de agua desmineralizada, pues no es común. ¿Bien? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Métodos de extinción. ¿Quién me puede leer esto? ¿Algún voluntario? No se maten, chicos, por favor. Adelante. La extinción de un fuego supone la supresión de algunos de los elementos indispensables para su mantenimiento, de tal modo que los distintos métodos de extinción se fundamentan en la eliminación de algunos de los 4 elementos que constituyen el llamado tetraedro del fuego. Bien. 3 físicos y un químico. Excelente, muchas gracias. Esto es un poquito lo que comentábamos hoy. Tetraedro del fuego. ¿Qué tipo de fuego tenemos? Con llama. ¿Recuerdan? Triángulo, fuego sin llama, tetraedro, fuego con llama. Y hablábamos que teníamos 4 métodos. 3 son físicos y 1 químico. Esto está directamente relacionado con los agentes extintores. Habíamos por arriba comentado, si retiramos el oxígeno o tratamos de cortar el aporte de oxígeno, vamos a estar trabajando el método de sofocación. ¿Bien? Es físico.
sobre el combustible mediante el método de retiro, también es físico. Enfriamiento, calor, tratando de romper el equilibrio térmico del incendio. Y el cuarto, que yo les comentaba hoy, inhibición o supresión en el proceso de reacción química en cadena, para evitar que esa combustión continúe. Ahora lo vamos a ver. Sofocación. El proceso normal de la combustión requiere de una fuente de oxígeno para poder sostenerse. Un buen ejemplo de esto se verifica poniendo una vela debajo de un vaso, donde vemos que ante la ausencia de oxígeno, la llama de la vela se extingue. El fuego consume el oxígeno presente y en tanto el oxígeno disminuye, el proceso de combustión se detiene. ¿Bien? Enfriamiento. El control de la temperatura involucra la absorción del calor que resulta del proceso de combustión. Esto ocasiona que el combustible se vaya enfriando hasta el punto que termina de liberar los gases o vapores que son necesarios para que se mantenga una mezcla inflamable. Esto es lo que les decía hoy. Enfriando la superficie del combustible, vamos a evitar que siga desprendiendo vapores de combustión. ¿Bien? Retiro, bueno, esto creo que es más que claro. Inhibición o supresión. Cuando tenemos un fuego con llama, dijimos que el fuego es una reacción química, ¿bien? Por lo tanto, dentro de esa reacción química, no quiero inventar tampoco ecuación química, pero hay iones dentro de esa combustión. Bien. Esos iones, desde el punto de vista bomberil, se los conoce como radicales libres. ¿Bien? Esos radicales libres, esos radicales que se liberan en forma de se traducen en calorías, un tercio se libera a la atmósfera y 2/3 vuelven a la combustión para que la combustión continúe, sea autosostenida. ¿Qué hacemos nosotros cuando utilizamos un extintor de polvo químico seco o un extintor, un halon, por ejemplo? Lo que evitamos es que esos radicales libres vuelvan a la combustión y continúe esa reacción en cadena. Eso es la reacción en cadena. ¿Bien? Por eso decimos que nombramos los tres primeros son físicos, ¿bien? Métodos de extinción físicos, y el cuarto es químico, que es supresión o inhibición de la reacción en cadena. En el proceso del fuego se produce una reacción química que mantiene o propaga el fuego. La inhibición de este proceso se hace mediante ciertas sustancias químicas que tienen propiedades de interrumpir esta reacción, lo que comentábamos recién, polvo químico seco, entre otros. Es bueno también recordar que este método no solo interrumpe la llama y no la combustión. ¿Bien? Es decir, no voy a tener llama, pero sí voy a seguir teniendo ¿qué? Brasa. Esa brasa tiene que también temperatura. ¿Bien? Bien. Equipo de protección contra incendios. Tenemos portátiles fijos. Los portátiles son transporte manual, como trajimos, o sobre ruedas. Depende depende de qué creen. Que tenga ruedas o que sea manual. El peso, de la capacidad que tenga. Bien. Fijos, lo mismo. Tenemos acción manual, acción automática y mixtos. Bien. Generalmente los que son de acción automática también tienen un sistema manual por si llega a fallar el automático. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguro? Bien. ¿Qué es un extintor? ¿Quién puede leer? Si no es un embole, muchachos, esto. ¿Hablo yo solo? No se maten, no se entenen. Sin vergüenza. Audio Jungle.